Muy buenos días. Este es el video número 150 y, y aquí, como ya se nos va haciendo costumbre, aquí con tanto video, estudiando las escrituras. Estos videos son aquí exclusivos para revisar las escrituras eh, de la Biblia sin tener que tener otras fuentes de información. Solamente la Biblia. Aquí es la Reina Valera del año 60, que es la Biblia más que se acerca más a los escritos originales. Es una de las mejores, es una de las mejores traducciones. Y que está alterada en algunos casos, pero que eso alterada, digo, escrituras que no corresponden, escrituras apócrifas, libros apócrifos, errores de traducción, que todo eso se puede corregir con entendiendo lo que es la ley. ¿Ya? Una vez que uno entiende bien la ley de Dios, entonces se da cuenta cuando la Biblia contiene errores. Por eso es muy bueno saber la ley, porque a uno le permite discernir cuando están equivocados o no, cuando hay una mala traducción, cuando hay un versículo que fue agregado y que no tiene aquí ninguna relación, ¿ya?, con lo que es el espíritu de la ley. Y ya vamos entonces a revisar aquí algunas escrituras del Antiguo Testamento. Acuérdense que estamos revisando aquí las huellas que Dios deja aquí en el Antiguo Testamento, y que deja ahí entonces el testimonio de las leyes santas. ¿Ya? Ahí iba dejando una huella marcada, y eso nos ayudaría mucho entonces a saber cuando un libro es legítimo y cuando es un libro apócrifo. Así que aquí vamos a revisar la escritura de Deuteronomio 6:5. ¿Ya? Vamos a ir allá un momento. Aquí Deuteronomio 6, versículo 5. Y aquí hay que entender que en el Antiguo Testamento, ahí Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel, pero no le fue entregado al pueblo de Israel, no le fue entregada el espíritu de la ley, la verdad del Evangelio. ¿Ya? No le fue entregado este gran misterio del cual nuestro Señor Jesús era el encargado entonces de venir a entregarlo. Esa gran verdad no fue revelada para ellos. ¿Ya? Y no sabemos cuál es el destino que tiene el pueblo de Israel. No sabemos cuál va a ser la condición de Abraham, sus hijos, Noé, qué sé yo, todos estos patriarcas, todos estos profetas, reyes, ¿cierto?, como David, Salomón, ¿ya? No sabemos en qué condiciones, porque ellos no fueron sometidos al proceso aquí de la santidad. Incluso Dios ahí le dice a David que no permite que él construya el templo porque había sangre en sus manos. David era un hombre de guerra, era un soldado, también era un rey, también eran muchas cosas para el pueblo de Israel, pero Dios lo había puesto ahí, y Dios dice que será rey sobre toda la tierra en una de las profecías, pero no sabemos en qué condiciones, no lo sabemos. Aquí supuestamente es en la primera resurrección.
¿ya? Porque van a estar en el milenio, entonces van a ser parte de la primera resurrección. Pero ¿en qué condiciones? ¿En la condición de los justos? No lo sabemos, porque si no es sometido a este proceso de limpieza del corazón. Recuerden que David cometió pero muchísimos errores, ¿eh? Y entonces no sabemos, por eso hemos llegado a la conclusión de que hay eh, niveles, diferentes niveles, ya que ocuparán las personas. Aquí Dios no arroja nada información, solamente arroja mucha información sobre los justos y sobre las primicias, que son las que nacerán en la familia de Dios, ¿ya? Sobre todo eso, imagínense, ya tenemos 150 videos explicativos aquí referente a lo que es el fuero interno y referente a todas las escrituras que hablan sobre esta realidad. Pero de las demás realidades no lo sabemos. Tal como dijimos ahí, Jesucristo habla de uno de estos hermanos más pequeños, ¿ya? También esa es otra realidad, pero les dice que son hermanos, ¿ya? Aquí, entonces, no hermanos de la familia, ¿ya? No de la familia Dios, ¿ya? Pero como Jesucristo le llamaba ahí en forma tan cariñosa, sus pequeñitos, los hermanos más pequeños. Y aquí vamos a leer algo, por eso aquí hay que entender lo que es el antiguo pacto, porque Dios no le entrega este misterio al pueblo de Israel, no le entrega el entendimiento. Y aquí en el versículo 5 dice, y amarás al Eterno, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No le dice con toda tu mente, no le dice esa parte que era la más importante. Solamente le entrega aquí diciéndole, mira, lo único que te queda aquí, el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo único que tenía que hacer era obedecer, ¿ya? Y obedecer ciegamente, ¿ves? Porque no había entendimiento para ello, no había una razón activa, ¿ya? O despierta, como lo es en el nuevo pacto. Entonces ahí se quedaba, en esa condición se quedaron ellos, ahí solamente siendo obedientes, pero con esa obediencia ciega, propia de Abraham, ¿ya? La obediencia ciega ahí, y luego todo el pueblo de Israel también en la misma condición. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando, ¿ve? Estas palabras que yo te mando, es una orden de parte de Dios. No, aquí nunca le menciona la autonomía, ¿verdad? Que tenían que desarrollar la autonomía, como lo hace Dios aquí en el Evangelio. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí te las grabarás en tu corazón para que no se te olvide, ¿ya? Lo que Dios ha hablado. Y en esa condición el pueblo de Israel, ¿ya? Y luego dice, ve, aquí tiene que también la tarea de heredar esa orden que Dios le había dado. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Ve? Aquí, obediencia, ¿verdad? Porque había que hacer muchas cosas aquí con sus manos, y tenerla en su corazón. Ahí, ¿ve? Ahí en el espíritu, ahí donde se graba toda la información. Pero
aquí el pueblo de Israel entonces llegó solamente hasta ahí, nada más. Dios no tenía otra cosa para ellos, ¿ya? A pesar de que había un linaje, a pesar de que había una descendencia de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo, y, y así, todo ve aquí solamente Dios abrió un camino hacia los gentiles aquí para que la palabra fuera a toda la humanidad. Y es lo que estamos viendo aquí con el Evangelio. Aquí vamos a pasar a otra escritura. Aquí el 10:16, siempre en Deuteronomio. Versículo 16. Y aquí un principio, una ley muy importante. Aquí se acordarán ustedes en videos pasados que hablábamos con una analogía de lo que era la ley de la cebolla, ¿ya? La ley de la cebolla. Y aquí es donde está esta ley de la cebolla. Ya Dios la habla aquí al pueblo de Israel, pero esto no era para ellos. Esto era parte de las leyes santas que Dios iba dejando. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que aquí diciéndole, miren, no endurezcan su corazón. Aquí haciendo una analogía con la circuncisión, aquí, pero hablando del estado en que está el ser humano, hablando del estado de endurecimiento del corazón. Y acuérdense, ¿por qué se produce el endurecimiento? O sea, ¿por qué la persona se va poniendo dura de corazón? ¿Ya? Porque el instinto, ¿ya? Aquí, recuerden que cuando la razón, ¿ya?, no puede hacer frente a la realidad, entonces el instinto crea mecanismos, ¿ya?, mecanismos de defensa para proteger a la razón de que se dé cuenta de la realidad, ¿cierto? Y entonces produce un mecanismo aquí que le llamamos nosotros las capas de cebolla. La Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, le llaman las durezas del corazón. Aquí esas durezas, y se dice durezas porque va perdiendo sensibilidad. El corazón va perdiendo sensibilidad, y entonces porque el instinto va creando, debido a la adversidad con la cual la persona se va enfrentando en la vida, ¿verdad? Aquí una persona, por ejemplo, aquí que comienza o se enamora de otra, ¿verdad? Aquí entre un hombre y una mujer se enamoran, ¿cierto? Y se quieren muchísimo, pero por causa de la ley de la distorsión se malentienden las cosas, o se engaña, o la persona se ve tentada por cualquier causa. Entonces la persona que es engañada, la persona que es defraudada, entonces endurece su postura, ¿cierto? Porque la próxima vez no va a querer, ya no confía simplemente en la pareja, y después mira con desconfianza a todas las personas que se acercan y que quieren algo con ella o con él, ¿cierto? Ya endurecen su postura, y a veces, y después si les vuelve a suceder entonces después ya no creen en nada, y después creen que todo es falso, que todo es mentira. De esa manera entonces la persona va endureciendo su corazón, porque se va formando, el instinto va creando mecanismos de defensa, diciéndole a la persona, bueno, la próxima vez no cometas el mismo error.
Y eso es la ley de la distorsión la que provoca todo este endurecimiento. Bien, entonces por eso habla aquí, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ya? Aquí vamos a ir al diccionario para ver entonces qué es lo que es la cerviz. Aquí acuérdense que esto es muy importante. Muy importante entender el vocabulario de la Biblia. Aquí está. Dice parte dorsal del cuello, que en el hombre y en la mayoría de los mamíferos consta de 7 vértebras, ¿cierto? De varios músculos y de la piel. O sea, aquí la cerviz, la parte del cuello, aquí ve que se endurece. La persona, ¿verdad? Ahí se pone tiesa, es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero aquí hay otra parte donde explica que también significa humillarse, deponiendo el orgullo y la altivez. O sea, aquí es lo contrario. ¿Ya? Aquí es lo contrario, es humillarse, deponiendo el orgullo y la altivez. Una buena definición. El diccionario es muy buen amigo, yo lo he usado toda mi vida, ¿cierto? La Biblia, diccionario. Ahí están inseparables. Y la cerviz, la dureza de cerviz, entonces también dice aquí, es engreírse y es ensoberberse. Ensoberbercerse. Ensoberbercerse. Bueno, ahí ustedes lo pueden buscar en el diccionario, lo pueden leer mejor. Aquí. Bien, ahí está entonces esta dureza de la cerviz. Aquí la persona va endureciendo su posición. Aquí después ya, ¿sabe? Cuando a uno le pasa varias veces, ya después uno no quiere nunca más, ¿verdad? Pero hay que entender esa ley. Hay que entender esa ley y también por qué Dios la dijo aquí, pero era muy obvio que no era para ellos, ¿verdad? Aquí, sino que estaba hablando de esta ley. Aquí vamos, entonces, aquí, ya esta la dijimos, esta en el versículo 26, 16, capítulo 26, versículo 16, dice, el Eterno tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos. ¿Ve? Nuevamente, una orden. ¿Ve? Dios aquí no lo deja al criterio de la decisión de la persona. No, aquí lo amarra con una orden. Y dice, el Eterno te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues, acuérdense que los estatutos y decretos tenían que ver con las leyes, hablando de los 10 mandamientos, leyes alimenticias, fiestas santas, ¿ya? Pero todo en el aspecto literal, y las leyes civiles, ¿ya? Las leyes civiles, las leyes sobre los sacrificios, ¿cierto? Todo eso había una ordenanza. Y Dios dice, mira, cuida de ponerlos por obra. ¿Eh? ¿Y con qué actitud tenía que hacerlo la persona? Aquí dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ve? Aquí entregados a la obediencia, ¿cierto?
a la obediencia, entonces, a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había mandatado, porque Dios había mandado. Y aquí, entonces, vamos a pasar al siguiente versículo, aquí en el 29:4, aquí muy importante, aquí un versículo, una ley santa, dice: pero hasta hoy el Eterno no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios nunca les entregó el entendimiento. ¿Ya? Nunca les entregó el entendimiento. Aquí no les dio, pero sí hay que reparar en algo. Dice, no nos ha dado corazón para entender. Aquí no ha entrado la información entendida para poder producir una conducta santa. Por eso dice, aquí ve el principio, ve la ley, está hablando de la ley. El corazón, la información tiene que entrar entendida en el corazón para poder volverla conducta. Y acuérdese, la razón es la que tiene que entender. La razón es la que tiene que entender. Por eso el entendimiento era algo que no estaba ahí. Incluso muchos de los profetas, ¿cierto? Dios les decía, mira, ve a tal parte y entonces tiene que decir esto y esto. Y ellos iban y obedecían ciegamente y lo decían y sin cuestionar. Y cuando alguno quiso cuestionar, Dios dijo, mira, un momento, no es para ustedes, ustedes vayan y cumplan con lo que se les ha dicho, ¿no? Así es como se trabajaba en el Antiguo Testamento. Y aquí una última escritura, aquí en Deuteronomio 30, del 18 al 20. Vamos allá, una escritura muy importante. Aquí dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán a entrar en posesión de ella. Aquí hablándole al pueblo de Israel. Y aquí Dios, entonces, pero sí, del versículo 19, Dios le habla a toda la humanidad. Aquí Dios llega con una advertencia lapidaria, diciendo, miren, aquí, usted, aquí porque el ser humano cree que viene a este mundo, viene a ser feliz. Y esa es otra de las grandes mentiras que están instaladas en la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? El ser humano viene a ser feliz y a cualquier precio. Porque la felicidad no es algo que usted que viene a golpear la puerta, ¿verdad? Aquí la felicidad no es algo que usted sale y se la encuentra aquí en la esquina, y se la encuentra en el supermercado, y se la encuentra aquí con los amigos, en el trabajo. No, la felicidad, ¿cierto?, no se ve por ninguna parte. Al contrario, se ve mucha pesadumbre, ¿cierto? Se ve mucha, aquí se ha instalado el concepto el concepto del pensamiento positivo, ¿ya? Pero es otra mentira. La gente sabe, el pensamiento positivo no cambia la realidad, ¿cierto? Le puede cambiar a lo mejor la percepción, sí, pero es una percepción de mentira, ¿ya? Porque la verdad es que no es así. Y las personas se esfuerzan por hacer feliz, fingen que son felices, se engañan a sí mismos. La felicidad solamente se puede conseguir aquí una vez que la persona se libera de la distorsión.
¿Cómo una persona va a poder ser feliz? Una persona que está distorsionada. Y por eso hay mucho, ese concepto también ha traído mucho abuso, porque la persona en el afán de querer ser feliz, feliz a cualquier precio. Si tiene que pasar sobre otros, si tiene que hacer violaciones, abuso, ¿verdad? Contar de ellos, satisfacerse de ellos, llenarse de aquí de esta felicidad, entre comillas, ¿verdad? Aquí con totalmente distorsionado. ¿Quién puede ser feliz con la distorsión? ¿Verdad? Aquí muchas parejas buscan la felicidad en sus matrimonios, pero ¿sabe? Está la ley de la distorsión, ¿sabe? La está esperando ahí. ¿Ah? Entonces, aquí uno debe de ser realista. La Biblia lo aterriza a uno, ¿verdad? Y pone sus pies sobre la tierra. Y entonces por eso aquí Dios le habla, ¿ve? Aquí le habla duramente aquí, y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Ve? Aquí todos son testigos, ¿ya? Contra vosotros, ¿ve? Que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios ha puesto estas dos cosas. La vida, aquí está la vida, y aquí está la muerte. Y dice, delante la vida y la muerte, aquí la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la vida. ¿Ven? Aquí lo llama a tomar una decisión. El pueblo de Israel no podía hacer eso. El pueblo de Israel no podía decidir. ¿Ya? Y por eso hubo mucha rebeldía, por eso hubo mucho levantamiento, hubo mucha aquí muchos levantamientos en contra del Estado. ¿Ya? Y dice: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia, porque si la persona no es que, como dice aquí, para que vivas tú, ¿cierto? Y si tú te salvas, entonces tienes la posibilidad de salvar a tu gente. No, tu ejemplo, ¿eh? Tu ejemplo es el que seguirán los hijos, ¿ya? Lo que uno le haya entregado. Por eso aquí es tan importante. Aquí, como dice aquí, ve, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí Dios, tal como hay muchas advertencias que hemos visto ahí, por eso uno dice: no se trata de venir a este mundo a venir a buscar la felicidad. ¿Ve? No, se trata de que aquí Dios le abre una puerta para que usted pueda entonces salvar su vida, salvar su vida. ¿Ve? Antes de ponerle felicidad, vienen a buscar la felicidad, no, vienes a salvar tu vida. ¿Ya? Aquí, así que con mucho temor y temblor, aquí trabajar con mucho respeto en el camino de Dios. Y aquí el versículo 20 dice: para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Ve? Porque acuérdense que como Dios nos enseña aquí a través de su ley, nos enseña a la actitud de amor que uno debe tener, ¿ya? Para con todas las cosas, y la actitud de misericordia. Porque uno tiene que salir del sistema de la distorsión y tiene que correr tras su verdadera identidad. Tiene que volver a su hogar. Dice: atendiendo a su voz. ¿Ve? Atendiendo a su voz. ¿Qué ley es esa?
la ley de la fe. ¿Ve? Y siguiéndole a Él, ¿ve? Porque Él es vida para ti. ¿Ve? Él es la vida. Aquí es donde está verdaderamente, ¿cierto?, la vida de la persona. Y dice, Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra aquí. Y ya ahí quería solamente rescatar ahí los principios, las leyes, porque lo demás es hacia el pueblo de Israel. Así que ahí entonces, aquí estas mega leyes, estas leyes que son gigantescas, pero que están ahí en el Antiguo Testamento, pero que no fueron para ellos, sino que fueron para nosotros. ¿Ya? A la gente que vendría después de nuestro Señor Jesús. Bien, vamos ahí entonces a dejar eso y vamos a adentrarnos en el estudio. Estábamos en el libro de Marcos, ¿ya? Libro de Marcos. Bueno, nos queda solamente una escritura ahí en el libro de Marcos. Vamos a ir allá. Aquí, ¿por qué Marcos fue tan cortito? Bueno, el estudio fue corto porque Marcos es casi una repetición del libro de Mateo. Y aquí en Marcos una última escritura sobre los tiempos del fin, aquí en Marcos 13, versículo 27, dice, y entonces enviará a sus ángeles. Esto es la venida de nuestro Señor Jesús aquí en la fiesta de las trompetas. Y dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y esta escritura refleja algo que hemos venido hablando aquí con respecto a los llamados y a los escogidos. ¿Ya? Sabemos que cuando una persona busca el camino de Dios, ¿cierto?, y se bautiza, entonces se convierte en un llamado. ¿Ve? La persona es llamada aquí al camino de Dios. Pero si persevera hasta el fin, ¿cierto?, aquí se mantiene todos los días de su vida en el camino de Dios hasta el fin, entonces se transformará en un escogido. ¿Bien? Se transformará en un escogido de Dios. Por eso aquí dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. No dice a todos los llamados. ¿Verdad? Aquí a todos los que fueron llamados. No, dice a sus escogidos, que son los que perseveraron hasta el final. ¿Ya? Eso es muy importante aclararlo, porque por eso hay una ley que nos explica y dice, miren, muchos llamados, entró mucha gente, pocos escogidos. Y no es que Dios los escogiera a ver de cuál de todos esos llamados, no, solamente que fueron personas que no perseveraron hasta el fin. Se aburrieron, quedaron botados en el camino. Bien, ahí entonces la explicación con respecto a estos escogidos. Vamos a ir entonces al estudio del libro de Lucas, donde hay un poquito más de información. Aquí, en Lucas, vamos a ir aquí a Lucas 1:17. Lucas 1:17. Y aquí hay una profecía, pero no quiero aquí analizar el aspecto profético en sí, sino la ley. Y aquí dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué era esto del espíritu del poder de Elías? Vamos a terminar primero el versículo mejor,
dice aquí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Perdón, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Analicemos porque aquí hay bastantes leyes que vale la pena aquí detenernos un poquito. Dice, e irá delante de él con el Espíritu. Aquí, con la razón, con el Espíritu Santo, ¿cuál es? El Espíritu de la ley, ¿ya? Aquí, es del Espíritu. ¿Ya? Aquí una razón despierta, ¿ya? E irá con el Espíritu y el poder de Elías. El poder de Elías, que era el hacer cambiar las cosas. ¿Ya? Aquí el Espíritu y el poder de Elías, que podía cambiar el corazón. Esto es una metáfora, porque en realidad Elías, no es que Elías haya cambiado, ¿verdad? Solamente cambió los acontecimientos, ¿verdad? Elías oró, ¿verdad? Y hubo una sequía tremenda. Y luego vuelve a orar y entonces vuelve a llover. Pero aquí lo que esa analogía se utiliza exactamente igual cuando dice en el poder y el espíritu de Elías. ¿Ya? Poder, ¿por qué? ¿Poder de qué? ¿De hacer milagro? No. El poder cambiar el corazón. La palabra, el espíritu, tiene el poder de hacer cambiar el corazón y de hacer una nueva formación. ¿Ve? Y por eso dice aquí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Ve? Para que ya no haya esa división familiar. Aquí recuerden que Jesucristo había dicho ahí, mira, no he venido a traer paz, sino disensión, y a poner al padre en contra del hijo y el hijo en contra del padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra contra la nuera. Así que esa disensión iba a existir dentro del hogar. Ya vemos cuánto cuesta criar un hijo, cuánto cuesta criar una hija, cuánto cuesta llevarse bien con todo el resto de la familia. ¿Ah? Pero aquí estaba el enlace entonces para poder lograr esa comprensión, poder lograr esa paz. ¿Ya? Y dice para hacer volver entonces el corazón de los padres a los hijos, para que los hijos entonces puedan aquí guardar los mandamientos. Acuérdense que hay un mandamiento ahí con respecto a los padres, y dice volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Este es cambiar, mediante la predicación, cambiar los conceptos ¿ya? Falsos que hay en la sociedad y llevarlos, ¿cierto?, a una educación, a una enseñanza que pueda salvar sus vidas. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Un pueblo bien dispuesto. Esto en los tiempos de Elías, luego en el Nuevo Testamento, ¿ya? Aquí en el Nuevo Testamento, hablando de Juan el Bautista, y luego vendría al final de los tiempos otro Elías también, con el mismo espíritu, ¿cierto?, y el poder de Elías, que vendría entonces a hacer esta transformación en los corazones de la persona. No que la persona lo iba a hacer, sino que iba a enseñar la ley de Dios. ¿Ya? Iba a enseñar la ley de Dios entonces para que pudiera producirse esto, como dice, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya? Ahí
era la misión que tendría esta persona al final de los tiempos, ¿ya? Y tal como había sucedido en los tiempos de Jesucristo, ¿cierto? Y también en los tiempos de Elías. En el tiempo de Elías es una condición existencial literal, ¿ya? Ahí no hay subjetividad, ¿ya? Sino que luego Juan el Bautista es el que sí es más subjetivo, ¿ya? Y luego al final de los tiempos también. Vamos a Lucas 4:48. ¿Ya? Lucas 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Parece que esto es cuando entra a la sinagoga por primera vez nuestro Señor Jesús, y entonces comienza con esta predicación. Dice el Espíritu del Señor, y aquí estaba aludiendo a lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Parece que esta era una profecía sobre Él, ¿ya? Sobre Jesucristo. Dice, me ha ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí, buenas nuevas. ¿Cuáles eran las noticias que traía nuestro Señor Jesús? El Espíritu de la ley. Aquí traía el verdadero evangelio, traía la salvación. Él iba a morir y a rescatarnos por nuestros pecados, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Toda la humanidad. Toda la humanidad es pobre, porque tiene su razón muerta. Aquí solamente se guía por los instintos. Y dice, me ha enviado a sanar, ¿ya? Aquí a sanar, no a hacer milagros, ¿ya? No a hacer milagros. Jesucristo los hizo, por supuesto. Jesucristo los hizo, pero su palabra no iba a producir milagros, ¿verdad? Aquí el espíritu de la ley y todo, puede decir que los milagros son por misericordia, no porque uno sabe la palabra de Dios. Dice, me envió a sanar a los corazones quebrantados. Aquí, hay que sanar aquí los corazones quebrantados. Están quebrados, que están enfermos, ¿ya? ¿Quién lo tiene así? El corazón quebrantado, la ley de la distorsión. La ley de la distorsión, que es la ley del mal. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cuáles eran los cautivos? La razón de la persona. La razón está cautiva, a merced de sus instintos, con información distorsionada que está aquí en el corazón de la persona. Esos son los cautivos. Dice, y vista a los ciegos, para que puedan ver, para que puedan percibir, para que puedan entender. ¿Ya? Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto que produce esto, la distorsión, que produce la represión, que produce esta enfermedad, ¿cierto? Que es aquí, se olvidó un poquito, ya la voy a tener aquí, la depresión. Perdón, mire, era tan simple. La depresión, ¿ya? Que produce la depresión, la tristeza, la ansiedad, la angustia, ¿sabe? A veces la vida se transforma en una cruz pesada de llevar, ¿ya? Y nuestro Señor Jesús venía a liberar, pero ¿de qué manera iba a liberar todo esto? Mediante su evangelio. ¿Ven? Siempre nuestro Señor Jesús, con la primera predicación, nos lleva inmediatamente aquí al interior de la persona, ¿ya? Aquí al interior de la persona, a decirnos todo aquello que nos está haciendo daño y a decirnos de qué manera
se puede uno liberar de todo eso, con la verdad de Dios. Aquí una predicación muy importante, aquí, aparte de que Dios también en el aspecto literal, en esta escritura, también vino Él aquí a poner, Él también vino a sanar, ¿ya? A sanar entonces el corazón, no, a sanar físicamente, a sanar físicamente. Su evangelio era el que sanaba el corazón de la persona. Aquí en Lucas 6, (27 al 41), aquí en Lucas 6, (27), entonces, ahí sí, del 27 al 41, dice: pero a vosotros los que oís, aquí a vosotros los que oís, hablando de la ley de la fe, ya os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Hemos hablado de esto, sobre los escenarios de prueba, en donde cuál es la actitud que uno debe tener frente a esos escenarios, ¿bien? Frente a las personas que están frente a uno. Dice, haced bien a los que os aborrecen. Parece que la palabra aborrecer significa rechazar, ¿ya? A los que nos rechazan. Dice, bendecid a los que os maldicen. Aquí no puede uno pagarle ojo por ojo, como dice, ¿eh? Porque si uno, acuérdense que este principio, ¿ya? Bendecid a los que os maldicen, está dado dentro del contexto en el cual uno no puede pagar mal por mal, porque entonces, ¿qué pasa? Si la persona que tiene el mal, ¿cierto? La persona es la que tiene el mal y se lo quiere hacer a uno, entonces yo no puedo confirmar ese mal dentro de mí y sacarlo también para afuera y golpear a la persona. No puedo aquí mal por mal. Por eso uno tiene que liberarse del mal. Y para eso uno trabaja con el espíritu de la ley. Por eso dice, y uno trabaja ahí en el amor de Dios. Por lo tanto dice ahí, bendecid a los que os maldicen. De manera que el pecado se quede fuera de uno, no en uno. Y orad por los que os calumnian. Aquí dejando siempre Dios diciendo, miren, manténganse ustedes dentro aquí de este del Evangelio de Dios, con la predicación, con la enseñanza, la educación, vayan creciendo y todo, y vayan dejando el mal, que es la distorsión, déjenlo afuera de ustedes. Por tanto, ustedes, ¿cómo tienen que reaccionar frente con la educación y con la enseñanza que nos está dando nuestro Señor? Por tanto, eso debe permanecer afuera de uno. Debe permanecer fuera de uno. Dice, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Porque en realidad, en el fondo, las personas pueden a lo mejor hacer mal, sí, pero quien se está corrompiendo son ellos, los que hacen el mal. Y dice, y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Ya? Y aquí el aspecto
¿ya? El aspecto habla de la flexibilidad del corazón. Habla de ya no habla de esa flexibilidad que el cristiano debe tener. ¿Ya? Que no es esa rigidez, ¿cierto? Esa estrechez, esa manera tan aquí tan desconfiada de mirar todas las cosas, esa forma eh, eh, de hacer que todo sea mío, ¿verdad? Y que nadie toma de lo que yo tengo. Esa forma de no compartir, de no ver las necesidades de los demás y todo eso. ¿Ve? Por eso dice, al que toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Verdad? Aquí el aspecto, aquí habla del aspecto flexibilidad, de no tener estructuras tan rígidas, porque el problema de la estructura rígida, hablando de toda la estructura en el corazón, con la cual uno construye, esas estructuras rígidas, cuando viene aquí una prueba, esas estructuras rígidas se quiebran. Se quiebran y son muy difíciles de parchar o muy difíciles de restaurar después. Por eso se necesita esa flexibilidad como la casa que está sobre la roca, ¿verdad? Que vienen estos vientos y vienen estas lluvias y todo, la pueden mover, pero no cae. ¿Ya? Y no así la que es construida sobre la arena, porque eso se quiebra y se destruye, se cae. Aquí en el versículo 31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿De qué manera? Me gusta que me traten con respeto, me gusta que me traten a lo mejor en forma gentil, amable, ¿ya? Aquí, entonces yo también debo de hacer lo mismo con los demás. Aquí yo no puedo estar exigiendo respeto si yo mismo estoy tratando a los demás como cualquier cosa. Dice, porque si amáis a los que os aman, pues aquí, bueno, yo respeto a los míos solamente, a los que dentro de mi núcleo y todo, pero a los desconocidos y todo, no tengo nada que ver yo con ellos, aquí lo más lejos posible, aquí si ellos me faltan el respeto, yo también les voy a faltar el respeto. No, eso es de mundo, eso es propio de los valores del mundo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso es propio del mundo. Es propio de los valores sociales. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Verdad? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Verdad? Aquí, miren, un escenario amable, uno también amable. ¿Qué consiguió? Nada, no consiguió nada, ¿verdad? Pero, como dice aquí, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Así es como funciona la vida. Y dice, amad pues a vuestros enemigos. Ya, eso es más difícil, pero no tanto, porque cuando uno entiende la ley de Dios, entonces uno sabe que el enemigo está ahí para reactivar en uno, ¿cierto?, la distorsión que en uno hay. ¿Ya? Por tanto, si esa distorsión el enemigo la reactiva, entonces estará al alcance de la razón. Y la razón comprenderá con lo que tiene que trabajar. La razón no lo dejará salir para afuera, porque para eso están los valores, para frenar ahí, ¿cierto? La impulsividad.
porque el reactivo es la impulsividad. Y entonces quedará dentro de uno, eso reactivado en la superficie, para que la razón pueda entonces reconciliar y cambiar las directrices, de manera que no se vuelva a repetir. Y si se vuelve a repetir, bueno, vuelta otra vez a perseverar, a trabajar constantemente en ello para poder erradicarlo de raíz, entonces la mala conducta. Por eso está el énfasis aquí en donde nuestro Señor dice, amad pues a vuestros enemigos, dejando el mal afuera. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será grande vuestro galardón. Esto no esperando de ello nada, es que uno nunca debe comprometer a nadie. Uno no puede estar diciendo, mira, le hice un favor a esta persona y esta persona me debe entonces un favor. Así que cuando yo necesite voy a ir allá a cobrar el favor que le hice. No, eso no se hace. No. Y Dios dice, no esperando de ello nada. Usted hace algo por alguien porque es para su desarrollo. Es para su desarrollo. Por lo tanto, la persona fue utilizada. Así que no se compromete a nadie. Uno nunca debe comprometer a ninguna persona. Dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios en el aspecto no lo ha tenido que dejar que exista la distorsión, porque están en esa condición. El mundo está en esa condición. Así que Dios aquí ha dejado que todo eso marche mientras se cumple el plan. ¿Ya? Mientras se cumple el plan maestro. ¿Ya? Y una vez que Dios lo termine, entonces desaparecerá toda persona que haya hecho mal en este mundo. Por eso dice, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como Dios es misericordioso con todo este mundo malo, uno también debe ser misericordioso. Aquí en el versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis, dice, y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y aquí dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Dice, no juzguéis porque en realidad uno puede entender la vida, ver las leyes que lo gobiernan y todo. Uno, en ese nivel, Dios dice, puedes desarrollar la comprensión. Uno comprende el estado de la persona. Pero hay un mundo que es propio de la persona, que lo vive, ¿cierto? Cada uno sabe lo que ha vivido en su vida, ¿verdad? Lo que vivió en la niñez, lo que vivió en la adolescencia, lo que ha vivido en su etapa adulta, las diferentes experiencias y todo. Solamente la persona lo sabe. ¿Acaso puede andar dos juntos para enterarse el uno del otro lo que va pasando con la vida de la persona? Cada uno anda por su lado aquí, por tanto solamente la persona sabe. Por eso Dios dice, miren, no juzguen, porque ustedes no saben lo que la persona ha pasado en la vida, ¿ya? Y por qué genera esas conductas. Y aquí dice, y no seréis juzgados, y no seréis juzgados. ¿Qué quiere decir? Aquí no seréis juzgados, aquí también te respetarán de la misma manera, y también aquí Dios aquí va a dejar que la persona ve, porque a uno Dios le va a juzgar la mala conducta que uno tiene. ¿Ya? Entonces uno aquí, por eso dice, no condenéis y no seréis condenados. No esté uno condenando a los demás, porque Dios está ahí. Bien. Y perdonad y seréis perdonados. Aquí perdonad, ¿cierto? El escenario, porque todo eso está ahí por voluntad de Dios.
está ahí por voluntad de Dios, y, y aquí es, el mundo existe todo y tal como está, es porque Dios lo permite así. Bien, hemos llegado al final de este video, ¿ya? Y entonces, pero aquí nos vamos a quedar en el versículo 37 del capítulo 6 del libro de Lucas. Aquí está concentrado mucha de la enseñanza de nuestro Señor, así que, pero la mayoría de estas enseñanzas tienen dos frentes aquí, o dos lecturas, ¿cierto? Una va dirigida al fuero interno y otra va dirigida al escenario. Así es el Evangelio de Dios, así es como se trabaja. Así que no hay que darle más vueltas ni tampoco mayores interpretaciones. Será hasta el próximo video.